Estamos de regreso en Primera Hora, llegamos a nuestro segmento de nutrición. Hoy, después de estar casi un mes completo hablando sobre alimentación en las diferentes etapas de los niños y niñas, llegamos al momento de hablar de la alimentación durante la adolescencia. Un tema crucial porque va a definir mucho los hábitos de los chavalos y chavalas en todo el proceso de crecimiento. Nos acompaña como siempre la doctora María Luz André. Ella es doctora, es médico y también nutricionista, y viene a hablarnos también sobre algo que se da con mucha frecuencia, que es la bulimia y la anorexia durante la adolescencia. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Pido disculpas, ¿verdad?, porque estoy así media enferma todavía de mi gripe y por la voz, pero bueno, yo creo que me pueden entender bien. Sí. Entonces, como decía Berta, pues esta es la última fase que nos toca de la parte infantil, ¿verdad?, que íbamos a hablar de la etapa de la adolescencia. Entonces, la nutrición en esta etapa es muy importante porque volvemos a estar en una etapa de crecimiento rápido. Habíamos dicho que desde el niño que era lactante hasta el preescolar era una etapa de crecimiento rápido, después venía el crecimiento lento, que era el preescolar y el escolar, y ahora vuelve una etapa de crecimiento rápido porque va a haber muchos cambios emocionales, sociales y fisiológicos que va a tener el adolescente, y por lo tanto los requerimientos nutricionales tienen que ajustarse a todas estas fases. El adolescente entra en un periodo de cambio fisiológico, sobre todo de maduración sexual, ¿verdad?, de aumento de su talla y aumento de su peso. Prácticamente el 20% de la talla la aumentan en esta etapa, el 20% de la talla que va a tener de adulto, ¿verdad?, y el 50% del peso corporal. Es impresionante. Además de toda la maduración sexual, a las muchachas les viene la menstruación, los hombres les empieza a salir vellos, se empiezan a desarrollar, empiezan a tener todos los cambios madurativos de la etapa de Tanner de la pubertad. Entonces las calorías que tenemos que ingerir van a aumentar desde 1600 que estábamos en el escolar, ¿verdad?, ahora ya estamos en 2200. La distribución de las mismas va a ser siempre como en los adultos y como siempre tenemos que hacer, ¿verdad?, 55% de hidratos de carbono, 15% de proteínas y 30% de grasas. La gente puede decir, ¿y eso cuánto es? Pues más o menos va a ser las proteínas, vamos a hablar de la leche, ¿verdad?, de los quesos, de los huevos, de las carnes y los pescados. Esas son las proteínas. Entonces, los requerimientos de leche van a aumentar, van a ser más o menos unas 4 tazas, entre 3-4 tazas de leche al día, y unas 4 onzas de queso, unos 4 huevos a la semana para evitar cualquier problema de colesterol, y unas 6-7 onzas de carne o pescado al día. En cuanto a las vitaminas, van a estar en las frutas y las verduras, que van a ser 2 raciones de fruta y 4 de verduras. Los cereales tienen que acompañar a todas las comidas, ¿verdad? Vamos a preferir los cereales más azucarados o los azúcares propiamente dichos en el desayuno, o sea, los pancakes, los pudings, los cornflakes, y vamos a dejar lo que son las pastas, los arroces, las tortillas para acompañar la comida del almuerzo y de la cena, y sobre todo en la ingesta de líquidos, ¿verdad?, los 3 litros de agua. Pueden tomar bebidas azucaradas en esta etapa, pero siempre con moderación, y evitar sobre todo el consumo de alcohol. Algo que quería también definir, María Luz, es de qué edad estamos hablando en la adolescencia, porque nosotros creemos que la adolescencia se define como la edad, expresamente la pubertad, que es cuando inician esos cambios, hasta quizás los 18 años, pero me estabas explicando que va mucho más allá. Bueno, el escolar era de 6 a 10 años, ¿verdad? Entonces la adolescencia la tenemos que pillar en la parte nutricional desde los 10 años prácticamente hasta los 24, porque tú sabes que hay niñas que con 10 años ya están menstruando. Sí. Lo normal, ¿verdad?, es que la menstruación te venga de los 12 a los 14 años, pero siempre hay que estar 2 años por abajo y 2 años por encima. Pero una muchacha todavía está desarrollando sus huesos y un hombre está desarrollando sus huesos prácticamente hasta los 21 años, que es cuando se cierran las epífisis, ¿verdad? Entonces realmente vamos a abarcar estos cambios nutricionales para estar bien asegurados desde los 10 hasta los 24 años. ¿Cuál es lo más, qué sustancias o qué es lo más importante en la parte nutricional en esta adolescencia? Pues van a ser 3 minerales y las vitaminas, ¿verdad? El calcio es un mineral fundamental porque es el que va a desarrollar toda la masa ósea. Entonces se necesitan 1200 miligramos al día de calcio.
lo podemos obtener, lo debemos obtener de la alimentación, ¿verdad? Estos son los requerimientos necesarios para que los papás sepan y que si realmente hay una carencia nutricional, pues hay que suplementarlos. Pero en principio deben ser todos obtenidos de la dieta, entonces vamos a aumentar por ello los lácteos, sus derivados y también los vegetales que tienen mucho calcio. La lactosa y la vitamina D van a favorecer la absorción del calcio. En cuanto al hierro, es otro mineral esencial porque es el que va a formar toda la parte de los tejidos hemáticos, entre ellos los glóbulos rojos. Y yo, por mi experiencia, aconsejaría que siempre se dé un suplemento de hierro en esta edad. Es decir, el niño de 10 a 17 años, el niño, el varoncito, necesita un suplemento de 2 miligramos al día, porque es difícil que lo suplementemos con la dieta, porque los requerimientos aumentan mucho. Y la niña, después de su primera menstruación, necesita un suplemento de 5 miligramos al día. Preferiblemente que no, o sea, si pueden obtener un suplemento natural, es preferible por el estreñimiento que puede dar los inyectables, y solo cuando hay una anemia marcada, pues deberíamos recurrir a ellos, ¿verdad? Pero en principio sí deberíamos suplementarlos porque realmente la anemia es normal en estas edades y es por esta velocidad de desarrollo que tienen, sobre todo las mujeres con la menstruación. Y el otro mineral bien importante es el zinc. El zinc se necesitan 12 miligramos al día. Y normalmente lo podemos obtener de las carnes, los pescados y los huevos. Pero como bien sabemos, si el niño pues se dedica a comer chiverías y al final no está comiendo, o porque se le ocurre que quiere estar delgado, porque no tiene apetito, porque se tomó las calorías con sus 3 gaseosas, pues al final hay que suplementarlos, porque el zinc es muy importante en la síntesis de proteínas de la piel. Es decir, va a manejar la piel sin lesiones. Si hay una herida, porque todos estos chavalos se nos caen, se cortan y de todo, va a favorecer la cicatrización de estas heridas y sobre todo va a mejorar todo lo que es la fragilidad de uñas y la caída del cabello. O sea, a muchos adolescentes se les cae o se les rompen las uñas o se les cae el pelo por culpa de una falta de zinc, y hay que saber que es por eso, ¿verdad? En cuanto a las vitaminas, van a ser sobre todo las que están las que intervienen en síntesis de proteínas, las que tenemos que suplementar. Que no las vamos a suplementar si comemos las verduras y frutas necesarias, pero como hay adolescentes que no se educaron bien desde chiquitos y no comen verduras y frutas, habría que darle un suplemento en ese caso. Son las vitaminas A, D, niacina, ribofabrina, ácido fólico, tiamina y B12 y B6. Estas son necesarias para la síntesis proteica que se necesita por el recambio proteico por este acelerado desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los alimentos y en qué cantidades se necesitan para una dieta adecuada en un adolescente? ¿Qué tipo de alimentos? Pues es más o menos lo que dije, lo dije rapidito, ¿verdad? Los lácteos, o sea, los alimentos plásticos son las proteínas. En las proteínas vamos a estar con unos 4 vasos de leche, unas 4 onzas de queso, unos 4 huevos a la semana, unas 6 onzas de carne diarias, todo eso al día. O sea, 4 vasos de leche más 4 onzas de queso más 6 onzas de carne más o menos 4 huevos a la semana. Eso es lo que hay que comer en cuanto a las proteínas. En cuanto a los alimentos energéticos, que son los cereales, vamos a preferir los cereales ricos en azúcares en el desayuno, ¿verdad? Como los pancakes, los pudines, los cornflakes, y las pastas, arroces y demás para acompañar a las comidas principales, que son el almuerzo y la cena. Tengo una pregunta, no sé que está hablando de energéticos y esto. Es que yo he escuchado, y yo creo que hasta yo lo he mencionado alguna vez en algún momento, siempre le dicen a los chavalos cuando están en ese proceso de desarrollo, que dice el niño, es que soy muy flaquito, y entonces comen bastante. Entonces los papás dicen, no te preocupes, cuando ya estés en adolescencia vas a ver que te vas a engordar. Entonces hay una percepción que durante la adolescencia nos engordamos. Es correcto, o sea, pero entonces yo quisiera saber si ese aumento de talla, vos dijiste que aumentábamos de talla y de peso, ¿viene dado porque las hormonas cambian o cuál es la razón? Viene dado por el proceso de maduración sexual y maduración a todos los niveles. O sea, el niño de repente es un niño, de repente es un hombre. O sea, obviamente ningún hombre es igual de estrechito o sea, se desarrollan más, se ponen más recios, más grandes. Ahora, pero también con ese cambio que hay, cambia la percepción que tiene uno de uno mismo, y es ahí donde viene el tema de la anorexia y de la bulimia. Bueno, estos son 2 temas importantes que se dan en la adolescencia y los voy a comentar rápido, ¿verdad? Porque tenemos poquito tiempo. La bulimia es un desorden alimenticio
que está metida la parte psicológica y la parte somática. Se da más en el sexo femenino, en esta etapa de la adolescencia, y la mujer realmente lo que tiene es un trastorno de ansiedad. Es una mujer ansiosa que realmente lo que hace es que se siente gorda y por lo tanto se preocupa y se siente bien culpable y necesita bajar de peso. Para ello lo que hace es, como le dan trastornos compulsivos de comer bastantes dulces y bastantes grasas, porque esa es la mayor tendencia a dulces y grasas en la bulímica, después se siente culpable por haber comido y entonces o vomita o se pone laxantes o se pone diuréticos o se mata a hacer ejercicio o por último hace ayunos prolongados hasta que vuelve a tener una ingesta compulsiva. Se da en mujeres con baja autoestima, con bastante sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Y pues el tratamiento va a ser el mismo que la anorexia, que después vamos a hablar. La anorexia es un trastorno de otro tipo, es un trastorno también psicológico y alimenticio, pero aquí la anoréxica tiene una pérdida de apetito, es decir, hay una restricción total de la ingesta de alimentos. Entonces, ella tiene un miedo intenso a engordar, necesita ser delgada y hay una alteración de la percepción corporal. Es decir, ella se ve al espejo y se ve gorda, aunque esté ílica. Ella se ve gorda, la bulímica no, la bulímica se ve como es y normalmente pues las bulímicas no consiguen una pérdida de peso adecuada con estas compulsiones que tienen, porque de repente comen mucho y aunque un día no coman, es que al día siguiente comen mucho, entonces ellas no suelen bajar de peso y realmente se ven como están, y normalmente pues están con sobrepeso, pero la anoréxica normalmente está hiperdelgada, o sea, no tolera estar ni siquiera en el peso mínimo para su estatura, tiene un miedo intenso a engordar y tiene el problema de la alteración de la percepción corporal. ¿Cuál es la razón, Marilu, que estos casos de anorexia y bulimia se estén dando cada vez más en países desarrollados e incluso en los nuestros? Yo recibía varios correos a través de Facebook que me han estado escribiendo y me escribían varones y me sorprendió eso, porque yo pensé que era más frecuente en las mujeres. Bueno, de hecho es más frecuente en las mujeres y puede ser frecuente en varones con tendencia, o sea, varones pues con otras preferencias sexuales. Así es, porque realmente es un tema más femenino, realmente. Y pues normalmente está ligado a que en este mundo de desarrollo en el que vivimos la mujer es una mujer trabajadora que no está en casa y entonces que realmente no tiene ese control sobre la alimentación de su hijo, que normalmente pues es un papel atribuido a la mamá, y que como no está en casa, pues cuando los niños en la adolescencia empiezan a tontear con esto de a ver qué comen, qué no comen, que si la madre no se entera, entonces también eso de sentarse a la mesa a comer en familia ya es una cosa que ha desaparecido por completo. Incluso los horarios regulares que decíamos, a mí mi mamá me daba mi media mañana, me la llevaba al colegio y por la tarde me daba mi merienda. Entonces yo no comía hasta la hora de la merienda y no podía comer lo que quería, sino lo que mi mamá me daba. Entonces ahora los niños abren la refrigeradora y se sirven a su gusto, entonces se sirven lo que hay. Entonces realmente yo creo que este problema solo se va a solucionar con una asignatura de nutrición en los colegios. Desde chiquitos hay que enseñarles a los niños los buenos hábitos alimenticios y lo que tienen que comer, porque aquí nadie lo sabe, no lo sabe el niño, no lo sabe el adulto, y si nadie lo sabe, nadie se lo puede explicar ni se puede transmitir. Es la única conducta hereditaria que vamos a poder tener, la educación a este nivel. Yo creo que este tema hay que abordarlo con más profundidad. Me gustaría que el próximo programa pudiéramos tener la oportunidad de expandir, quizás podemos recibir llamadas telefónicas para que las personas hagan sus consultas, porque el tiempo se nos está terminando. Pero antes de pasar, sí, con la segunda parte del segmento, que ya con el chef, que nos va a hacer un plato nutritivo, yo quiero mencionarles que Tulipanes Spa nos ha traído certificados celebrando el Día de las Madres, que fue el día de ayer. Por cierto, felicidades, Marilu. Gracias. Y vamos a recibir, yo creo que al otro lado del estudio lo podemos hacer cuando estemos con el chef, 5 llamadas telefónicas para que puedan ganarse masajes, saunas, hidrolinfas, consultas nutricionales, lo que los ganadores quieran. Entonces vamos a pasar ahora con el chef Silvio.